Dios te bendiga de manera linda y especial. Te habla el ministro Carlos Javier Piñeiro de Olio y hoy te va a ir bien en esta transmisión. Hoy hay un hermoso tema que fue de aquellos temas que a los que ministran la palabra de Dios nunca se le olvida, porque son la punta del iceberg para los ministerios. Y hoy tú vas a ver características que Dios quisiera cambiar en ti, características que tú crees que estaba bien, pero estás incorrecto. Y hoy Dios, yo nada más hablando, estoy sintiendo a mi papá aquí, nada más hablando, porque Dios va a arreglar vuestro entendimiento y lo va a purificar de tal manera que vas a reconocer, y al reconocer tu vida será transformada. Gloria a Dios, aleluya. Así que, amados hermanos, en lo que se van conectando ahí, vamos a leer la palabra de Dios. El tema de hoy es: adquiere sabiduría y desarrolla un buen juicio. Ese tema está en los Proverbios. Así que vamos a leer la palabra de Dios en Proverbios capítulo 2. Excelencia de la sabiduría y versículo 7. Y la palabra de Dios será leída bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es Él que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de su santo. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad, y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón. Así que vamos a dar gracias por la palabra de Dios. Padre, gracias de manera especial en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y quiero empezar con este misterio, así que abróchate los cinturones, ponte la alcafandra, que vamos muy profundo hoy de parte del Señor. Y es algo que Dios me revelaba. Y Dios me hablaba del juicio de los seres humanos. Y el juicio tiene que ver con la área cognitiva de nuestro cerebro, que analiza, da por válido y se dirige conforme a lo que ha analizado. ¿Cómo así? Por ejemplo, desde que usted nace hasta su edad que está actual, usted viene con su entendimiento, con su razonamiento, entendiendo patrones, dándolo por bueno y válido y dirigiéndose conforme a esto. Por ejemplo, usted entendió que robar es malo. Este patrón usted lo añade a su cerebro y conforme a ese patrón usted se dirige la vida entera. Entonces, por eso la Biblia dice: adquiere sabiduría y desarrolla un buen juicio. Porque lamentablemente hay juicios que se han criado que no están totalmente correctos, no están totalmente organizados. Y Dios te quiere llamar a su secreto, porque hay cosas de tu juicio que a Dios no le están agradando. Hay forma de que tú has evaluado eventualidades que a Dios no le agrada de la manera que estás pensando. Y hay veces pensamos que estamos totalmente limpios ante los ojos de Dios, pero hay que arreglar un juicio. La Biblia dice que Él provee de sana sabiduría a los rectos de corazón. Y esta eventualidad que Él provee es que Dios se encarga que a las personas que son buenas, a las personas que se dirigen conforme al amor, Dios mismo te va prohibiendo una sabiduría sana, una sabiduría recta. La Biblia dice que Él se encuentra en las veredas del juicio. Allí donde tú piensas, allí donde tú analizas, mi alma alaba la gloria de Dios. Allí Dios está tratando de enderezar ese juicio para que tenga un buen desarrollo. Y por eso Dios se ha preocupado, no desde ahora,
sino desde Génesis hasta acá, porque Jesús y todos los profetas, dice Dios hablando por medio de sus siervos los profetas, y por ángel, ahora hablado por su hijo. O sea, todos estos colaboradores del reino que fueron utilizados para escribir las Santas Escrituras. Las Santas Escrituras están para enderezarte el juicio, para que piense de manera correcta, para que evalúe lo que verdaderamente es real. Porque hay veces que te has inyectado patrones que tú crees que son así, pero no son así. Hay una respuesta de Dios que te dice: no confíes en vuestro propio entendimiento, ya que tu entendimiento se puede ver afectado por lo que tú has evaluado de forma incorrecta. Por ejemplo, la Biblia nos suele decir algo y yo veo a alguien que Dios lo está usando y está fallando en algunas cosas. Bueno, yo digo, bueno, inmediatamente si Dios usa a esa persona, a mí también me va a usar, yo voy a hacer lo que esa persona haga. Pero inmediatamente esa evaluación que yo hice no está de la manera correcta, porque estoy devaluando el poder de la palabra y yéndome a los resultados que yo no sé qué está pasando en la intimidad y yo no sé qué está moviendo ese mover, si es de parte de Dios o de parte del enemigo. Entonces Dios nos exhorta y nos da un mandato: adquiere la sabiduría. La sabiduría se encuentra en la Biblia y nuestro Padre se encargó de que en cada historia el dejar alimento para enderezarte el juicio, para que piense de la manera correcta. Ahora usted preguntará, ¿qué beneficia en tener un juicio cognitivo correcto? ¿Qué beneficia en la actualidad? ¿Qué beneficia para Dios? En todo, hermano. En tener un entendimiento correcto te libra de la muerte. En tener un entendimiento correcto te hace agradar a Dios. Dice la palabra de Dios que Jesús crecía en estatura y crecía en sabiduría y crecía en gracia para con Dios. Pero me llama la atención que hay tres clases de crecimiento. Está el normal, el físico. El segundo es de sabiduría. Dice que Jesús estaba hasta el colmo de sabiduría, rebosando. Es la palabra hasta el colmo, que no aguanta más, hasta el colmo. Se está botando por afuera de sabiduría. Y dice que también en gracia para con Dios. O sea que la sabiduría es la que te hace que Dios halle gracia ante ti. La sabiduría es que te hace que que el Señor tú le agrades de manera correcta. Y dice Dios que halló gracia en Noé. Y dice la palabra de Dios que Moisés era el más manso de toda la tierra. Entonces tú eres lo que piensas, y de acuerdo a lo que piensas, eso es lo que tú vas a manifestar. Si tú tienes un juicio incorrecto, lamentablemente eso es lo que vas a representar y vas a hacer. Tú eres lo que tú piensas. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que tú tienes allí, todo lo que tú piensas es lo que eres. Entonces, por eso Pablo dice, renovado en el espíritu de vuestro entendimiento. Lo que Pablo está diciendo, arreglen ese juicio que está torcido desde su nacimiento hasta ahora. Pablo está diciendo, arreglen ese juicio que lamentablemente está falta de evaluaciones bíblicas, está falta de una introducción del espíritu. Por eso Dios conlleva el camino de la enseñanza. Y la primera cualidad es que comienza Dios a tratar con Moisés es a mostrarle la obediencia. Y le comienzan a poner paradigma a Abraham, que diga, para que Abraham comience a aprender la obediencia de manera correcta. Y allí está el aprendizaje de Abraham y la enseñanza del Señor. Y Dios comienza a esto, y Dios comienza a lo otro. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión Abraham comienza a pedir por la ciudad donde está su sobrino Lot.
Pero Abraham desconoce de alguna cosa porque su entendimiento todavía Dios estaba en proceso de arreglo. Mi alma alaba la gloria. Y él comienza a decir, Señor, no destruye esta ciudad. Y Dios comienza a decirle, Abraham le dice, bueno, si hubieran tantos santos, dice Dios, yo no la destruiría. Yo creo que 30. Y dice, bueno, Abraham, bueno, y si hay 20, y comienzan a reducir hasta llegar hasta abajo. Entonces, Dios le comienza a enseñar a Abraham que si solo hubiera un hombre bueno, que si solo hubiera gente, por lo menos 5, que tuvieran reto ante los ojos de Dios, Dios no destruiría la ciudad. Pero Dios le está enseñando esto y le está comunicando esto para arreglarle el juicio de Abraham, para que entienda que en todo lo que él hace, él es justo y verdadero. Entonces, es toda esa enseñanza que Dios se encarga de suministrarle a la humanidad, es para enderezarle el juicio, para que de la manera que piensen, ellos actúen y evalúen. Ahora, ¿cómo a través de enderezar el buen juicio tú puedes recibir cosas? Puedes recibir dones que tienes años esperando, puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo, puedes recibir a través del juicio de cómo tú piensas. Si lo endereza, oye lo que dice, adquiere sabiduría y desarrolla un buen juicio, porque el juicio se va desarrollando de acuerdo tú vas aprendiendo. Hay una estatura que se neutraliza, pero hay 2 estaturas que su crecimiento no tiene fin. Su crecimiento es progresivo para siempre, porque está diseñado para acaparar los misterios y la omnipresencia y omnisapiencia de Dios, que es el crecimiento de la sabiduría. El ser humano está diseñado para constantemente aprender sin detenerse. ¿Cómo lo podemos ver? Dice que el ojo no se cansa de ver y el oído no se cansa de escuchar, porque Dios lo diseñó para que el oído y los ojos pudieran recibir, mi alma te alaba, lo infinito de la información de Dios. Y como Dios es un Dios tan infinito, Dios quiere darle de ese aprendizaje a cada uno de los que estamos aquí. Entonces, hay algo que llama mucho la atención aquí, y es que adquiere sabiduría y desarrolla un buen juicio. Te está diciendo que hay mucha área de tu cerebro, de tu mentalidad, que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hoy vamos a saber cómo enderezar esos juicios. La Biblia dice y nos enseña que Dios mandó, Moisés mandó a 2 espías. Y relata la palabra de Dios que cuando Dios mandó a 2 espías, dice la palabra de Dios que los espías fueron a aquellas ciudades. Y los espías vieron conforme al juicio que tenían, conforme a lo que se hubieran enchuflado. Y ellos tenían una desconfianza por Dios. Dice la palabra de Dios que no le aprovechó el escuchar la palabra porque no estaban acompañadas de fe. O sea, ellos estaban ahí en el pueblo de Israel, pero no tenían fe, no tenían confianza. Y como el ser humano es lo que piensa y es lo que evalúa, porque tú evalúa, aprende y registra. Evalúa, aprende y registra. Ellos comenzaron a ver los gigantes. Ellos comenzaron a ver las dificultades, que había que pelear con muchos reinos. Y ellos vinieron de ese lugar, vinieron en contra de Moisés y en contra de Dios y en contra de Aarón, y comenzaron a hablar. Dios nos ha traído al desierto para matarnos. Dios nos ha traído a este lugar para destruirnos. Dios nos ha traído a este lugar para hacer de nosotros añicos. Era mejor que nos quedáramos en el desierto, porque la desconfianza de ellos se activó. Al ellos ver esos gigantes, inmediatamente ese era el alimento que a ellos les faltaba para contrarrestar, para criticar las obras de Dios. Ahora muy bien, fíjate bien, vamos a entrar en materia. Pero aparte de esos 10, habían 2 con mentalidad diferente. Habían 2 que tenían un juicio enderezado, y era Caleb y Josué. Y cuando Caleb y Josué le dicen que Dios no iba a entregar esa tierra, que Dios no la iba a dar por heredad, la heredad que prometió a vuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, que Dios se la iba a dar. Entonces fíjense bien, hay 10 que
tienen un juicio doblado, pero hay dos que tienen un juicio derecho. El que tiene el juicio derecho está evaluando de la forma correcta, pero los 10 están evaluando de la forma incorrecta. ¿Cómo eran 12 y los 12 veían de forma diferente? Porque eso está en el desarrollo de tu espíritu. Hay un espíritu que es el de tu mente, que es el juicio. Y conforme a todas las informaciones que tú introduces en tu cerebro, tú te diriges conforme a esas informaciones. Dice la Biblia, cuidado si algo entra a tu mente y contamina tu espíritu. Está hablando el espíritu del conocimiento, el espíritu de la sabiduría, lo que tú has aprendido, que tú te mantienes y te diriges conforme a eso que tú has aprendido. Ahora fíjate bien el aspecto tan profundo que trae esto. Eran 12, pero no los 12 estaban mirando lo mismo. O sea que los beneficios de tener un juicio enderezado te va a librar de la muerte, porque cuando Dios condena al pueblo, le dice nadie va a entrar a la tierra prometida, solo la descendencia. Y Caleb y Josué, porque ellos tienen un espíritu diferente, tienen un juicio enderezado. Ahora, ¿cómo tú puedes ¿cómo tú puedes enderezar tu juicio? Vamos a hablar de eso ahora. La Biblia dice que en una ocasión Jesús entra a una ciudad y en esa ciudad se le prohíbe a Jesús predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios. Y los discípulos dicen, ¿saben lo que dicen? Dicen los discípulos, oremos, maestro, para que descienda fuego del cielo y lo consuma a todo. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Jesús dijo, ¿qué clase de espíritu ustedes tienen? Jesús estaba diciendo, ¿qué clase de manera de pensar ustedes tienen? ¿Qué falta de misericordia? Y ahí ellos fueron aprendiendo. Por eso Jesús, ya en la cena, en la última cena, Jesús le refiere y le dice, ya ustedes están limpios, porque mi palabra lo ha limpiado. Es con la palabra de Dios que se te endereza el juicio cognitivo. Es con la palabra de Dios que tú puedes dirigirte por caminos derechos. Lámpara a vuestros pies son la palabra de Dios. Entonces, fíjense bien que Jesús le dice, ya mi palabra lo ha limpiado. Ya ellos no tienen la manera inicua de pensar. Y esto lo libró de fallos en el presente. Por Nabucodonosor no tener un juicio bien enderezado, dice que él se enorgulleció y dice que él comenzó a decir que todos los reinos eran de él y que él, mi alma te alaba, lo hubiera obtenido por su propio esfuerzo y por eso le vino la catástrofe. Adquiere sabiduría y desarrolla un buen juicio. A través de esta palabra de Dios yo he comprendido tantas cosas. Dios me ha enderezado tanto el juicio que hoy yo gozo de un conocimiento pleno en el Señor y Él ha enderezado mi entendimiento. Hay personas que a veces me vienen con chisme y cuando me vienen con chisme, aquí en la Biblia dice que no podemos hablar del hermano. E inmediatamente cuando la persona me vienen con contienda, yo separo y le cambio el juego y lo comienzo a decir, mira, no se puede esto, pero yo puedo hacer esto y puedo andar derecho y puedo agradar a Dios porque la Biblia lo dice. Entonces, si la Biblia lo dice, es la fase donde tú puedes enderezar tu juicio. Antes, miren qué peculiaridad esto. Antes yo pensaba que a veces las maldades que nos pasaban, las destrucciones que nos pasaban, era un propósito de Dios y que Dios utilizaba eso para confortarnos, para evaluarnos. Dios prueba a los hombres, pero no lo tienta. Dios prueba a los hombres, pero no lo tienta. Y donde se me enderezó el juicio es en la historia que habla que está José. Y dice que los hermanos van desesperados donde José porque Jacob se hubiera muerto. Y ellos pensaban, oye como ellos pensaban, que tienen el juicio doblado. Ellos pensaban que José le iba a hacer lo mismo que ellos le hicieron. Porque su cerebro y su entendimiento y su desarrollo mental no estaba de la forma correcta. Y ellos pensaban que de lo mismo que ellos hicieron, eso lo iban a hacer a ellos. Ellos fueron ante José, le dijeron, José, nuestro padre nos hizo jurar
que tú no ni hicieras mal, etcétera. Pero José se dio cuenta, parece, y le dijo: tranquilo, que la maldad que ustedes utilizaron en contra de mí, el Señor la encaminó para bien. Mi alma alaba la gloria. Y ahí yo entendí que habían cosas que el enemigo provocó en mi vida, que Dios me libró de esa dificultad, Dios la encaminó para bien. Pero Dios nunca mandó la tentación hacia mí. Dios prueba, pero no tienta. Y ahí, cuando leí esa historia, inmediatamente se me enderezó el juicio. Dije: wow, pero es verdad. Hay cosas que a mí me han pasado que no es Dios. Porque a veces hay personas que se descarrean, o hay personas que se apartan de Dios, y la enseñanza de Dios en el mundo es tan fuerte y lo dirigen por el sendero misterioso, que ellos después se osan y dicen que fue propósito de Dios de que ellos se descarriaran para ellos aprender otras cosas. No, fue que Dios, en ese proceso de separamiento que tú tuviste, Dios te encaminó para bien por su misericordia y te trajo a la luz admirable. Ve qué forma diferente de pensar. Cuando pensamos de la forma correcta y evaluamos de la forma correcta, entonces tenemos un buen resultado en nuestra mente. ¿Por qué la Biblia se ensancha en darte tanto consejo? Los consejos son para enderezar tu juicio. Hay madres que son apoyadoras, que no le gustan dar pela a sus hijos y que le apoyan todo. Y eso es una manera incorrecta, tienen el juicio incorrecto. Tienen el juicio de tergiversado. Y Dios en la Biblia comienza a golpear ese juicio. Hijo mío, instruye al niño desde pequeño, y cuando crezca no se apartará, porque la vara de disciplina no lo matará. Mi alma alaba la gloria. Tú sabes lo que dijo la mamá de Salomón. Está en el último capítulo de Proverbios. Dice que ella le da un consejo a Salomón. Y ella le dice: hijo mío, haz todo con consejo. Mi alma alaba la gloria. Cuando la madre de Salomón le dice que haga todo con consejo, es que cuando tú haces todo con consejo, tú lo haces bien, porque ya tienes una información previa, y ya el que tiene miles de años sabe qué hacer, y cuando tú haces la cosa con consejo, en todo te va bien. Y por eso es que hoy en día hay muchas cosas que no nos están saliendo bien, porque a veces queremos hacer negocio y no vamos a la Biblia. A veces queremos hacer multitudes de cosas y no introducimos nuestro entendimiento al consejo de Dios. La Biblia dice: extendí mi mano. Oigan cuál es la mano de Dios. Extendí mi mano y no hubo nadie que me atendiera, sino que desecharon todo consejo mío. La mano de Dios es el consejo de Dios, y el consejo de Dios es quien va a enderezar tu juicio. La Biblia dice que cuando este hombre Samuel, le estoy dando palabras de parte de Dios para que entiendan cómo se desarrolla un buen juicio. La Biblia nos enseña que Samuel fue dirigido por el Espíritu para ir a ungir a David, pero él no sabía cuál era el que iba a ungir. Y dice que él comenzó a tratar de ungir a lo más hermoso y robusto. Y dice la palabra de Dios que Dios le dice a él que Dios no mira lo físico, sino Dios mira el corazón. Y ahí él comenzó a entender que no era por hermosura, porque él hubiera entendido, porque bien sabemos que la Biblia dice que Saúl era hermoso de parecer, y dice que de su estatura no había como otro en Israel. Entonces él evaluó esa situación y dice: oh, pero a Dios le agrada la gente hermosa y bonita. Entonces él tenía ese juicio que no estaba correcto, y cuando Dios lo lleva allá a la casa de David, de su padre David, ahí Dios le enseña lo correcto y le dice que él no pone a rey, en pocas palabras, por la hermosura de su rostro, sino por la hermosura de su corazón. Oigan la trayectoria, Dios enseñando, porque cuando Dios enseña, es la mejor enseñanza, porque Dios enseña
con evidencia y con evento. Entonces, fíjate bien, Dios, Nakufa y Fail. Dios viene tratando de enderezarle el juicio a los hombres desde Caín. Por eso Caín, cuando se ofende y se enoja porque la ofrenda de él no fue bien recibida, ¿qué le dice Dios? Si bien hiciese, no te será recompensado. Si bien hiciese, no te será recompensado. Le está diciendo, endereza tu juicio, que cuando tú haces la cosa bien, yo te recompenso. Así que, amados hermanos, este tema está muy profundo. Y yo sé, estoy contento y estoy alegre, porque yo sé que Dios cambiará tu vida. A mí me la ha cambiado. Y hace unos cuantos meses atrás, yo le estaba orando, porque reconozco mi enfermedad. Y cuando le estaba orando a Dios, le decía, Señor, por favor, endereza mi juicio. Endereza la cosa que yo creo que yo he evaluado y son correctas y no son correctas. Y yo me he dirigido conforme a eso, a lo que yo creo. Y yo le oraba al Señor que enderezara mi juicio, que enderezara mi razonamiento, que pusiera lo que es de Él y quitara lo mío. ¿Y sabe lo que me dijo el Espíritu Santo? Mientras yo te vaya enseñando, tu juicio se va a ir enderezando. Por eso hoy en día hay tantas problemáticas, tanta guerra en el cuerpo eclesiástico, tanta guerra en la familia, tanta guerra en los hogares, porque no tienen un buen juicio. Se están dirigiendo conforme a lo que cree y no conforme a lo que dice las Santas Escrituras. Megatorobo shelebaba ukalebawa. Ebra papa prakusale mamsair. Yo sé que yo he dicho en otras transmisiones que cuando la Biblia habla de luz se refiere al conocimiento. Y hay un aspecto muy especial aquí, que cuando Dios aparta a Moisés para hablar con él, porque no son los humanos que te van a enderezar el juicio, es Dios. Por eso Dios te jala aparte para enseñarte tus palabras. Y cuando tú comienzas a leer la Biblia, Dios comienza a abrirte el entendimiento y enseñar. Entonces tu rostro comienza a resplandecer. Dice que cuando Moisés bajó de la montaña, su rostro resplandecía. Pero aparte de la luz física, le resplandecía el rostro. ¿Sabe que Moisés comienza a contender con Dios antes de subir a la montaña, antes de ver la espalda de Dios? Porque aprendan el cambio que dio Moisés del juicio que tenía a cuando Dios se le aparece. Son dos palabras muy diferentes. Y Dios a veces, Señor, ¿qué dirá Moisés? ¿Qué dirá el pueblo? Si tú no dejas, ¿acaso nuestro Dios nos mató en el desierto? Y a veces habían ciertas polémicas entre Dios y Moisés. Pero luego que Moisés lo ve, el discurso cambia. Cambia para bien. Y Moisés sabe cuando ve la gloria, sabe cómo él adoró. Él dice, oh Dios, tú que visitas en tu misericordia hasta la última generación. Oye, Dios de bondad, y comienza a darle gracias a Dios porque él comenzó a entender lo que no entendía. Por eso Dios se le aparece a Job. Porque habían cosas que Job no le entendía, porque todavía el juicio debería ser más elevado de Job. Job tenía sabiduría, pero le faltaba más. Y por eso Jesús le dice, ¿quién es este que entorpece el consejo con palabras necias? Oye, entorpece el consejo, porque Dios dejó un consejo a toda la humanidad. Y Job en las últimas conversaciones comenzó a hablar por la herida. Comenzó, yo necesito un abogado, porque ¿quién me defenderá ante Dios? Y comenzó por ahí, y le dice Dios, solo vas a oscurecerme para tratar de defender una verdad. Y entonces el Padre comienza a enderezarle al juicio a Job. Y le comienza a decir, ¿acaso estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Si lo sabes, házmelo saber. ¿Acaso estabas tú cuando yo establecí los mares? Cuando le dije detente, hasta aquí llegarán tus olas.
¿Acaso eres tú quien alimenta los criados de los cuervos cuando gritan por mí? Dios comenzó a decirle todo el control que él tenía. Y dice que Job se sentía muy avergonzado, dice la palabra de Dios. Y dice que él hablaba cosas que no entendía. Mi alma alaba la gloria. Y cuando Dios le hizo entender todas estas cosas, la mentalidad de Job cambió y fue diferente. Lo único que te va a llevar a la salvación es una mentalidad correcta. Santificado en vuestra alma, cuerpo y espíritu. Alma, cuerpo y espíritu. El desarrollar un buen juicio te va a dar la característica de caerle gracia en Dios. Dice que Dios le dijo a Jesús: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Pero antes de, dice la Biblia que Jesús estaba hasta el colmo de sabiduría. A los 12 años Jesús estaba hasta el colmo de sabiduría. Y la sabiduría le hacía hallar gracia para con Dios. Y Dios le dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Pero los parámetros que usa la Biblia conforme a Jesús, esa promesa nos cae a todos nosotros. Y si nosotros vivimos de la manera que vivió Jesús y evaluamos la cosa de manera correcta, entonces agradaremos a Dios de tal manera que hay cosas que tú sabes que tú estás orando y no las has recibido por tu mala manera de pensar. Hay regalos que Dios te ha dado y Dios no te lo ha dicho, pero Dios no se siente muy agradecido con la actitud que tú tomaste. Que no fue una actitud de agradecimiento, que no fue una actitud solo gracias, Señor. Dice la palabra de Dios que Dios sanó a 10 leprosos y solo uno se devolvió. Y dice que se inclinó ante el Señor y agradeció y glorificó a Dios. A veces tu forma de no agradecerle a Dios lo está ofendiendo. Y cuando la sabiduría entra en tu mente y en tu corazón, tú comienzas a identificar todo lo que le va ofendiendo a Dios y tú lo vas quitando. Cuando tú lo vas quitando, entonces, de repente se abren los cielos. Cuando Dios comenzó a hablarme esto, hermano, yo me hincaba y yo sentía los ángeles alrededor de mí. Porque cuando Dios comenzó a enseñarme esto y a su desarrollo de esta enseñanza, yo comencé a quitar todo lo que le ofendía a Dios. Porque en una visión Dios me dijo, en pocas palabras, que Él no me hablaba en un sueño, que Él no me hablaba como le hablaba a Moisés, que Él no me hablaba más claro, porque hay cosas que yo estoy haciendo que le estaban ofendiendo. Yo estaba buscando a Dios y estaba prendido en candela y yo le comencé a orar: Señor, enséñame lo que te está ofendiendo. Y Dios comenzó a mostrarme que yo llené un listado de toda la falta que yo tenía y la comencé a quitar, hermano. Y era tan tal que cuando yo hablaba, yo sentía que el cielo hablaba por mí. Porque la Biblia dice que se haga aquí en la tierra su voluntad como en el cielo. Y donde se hace su voluntad, entonces el reino del cielo de Dios se establece en la tierra. Habían palabras que yo daba e inmediatamente hacían el efecto que tenían que hacerse. Milagros, desde que cambié lo que a Dios le ofendía, enderecé mi juicio y todavía mi alma alaba la gloria. Hay cosas que Dios me ha prometido, yo estoy esperando en Él, que Él la va a cambiar. En una ocasión Dios me enseña que no critique a la gente ni en la mente. No hable de nadie ni en la mente, porque tu mente es templo del Espíritu Santo. Y cuando tú maquinas contra alguien o haces juicio en tu mente, preliminares, mi alma te alaba, Espíritu Santo. En tu cabeza está allá arriba ante la presencia de Dios. Y Dios lee todo tu pensamiento. Y cuando Dios lee todo tu pensamiento, a Él le desagrada ciertas actitudes. A Él le desagrada ciertas cosas que tú piensas. Entonces, cuando tú peleas contra esa mentalidad, vamos a suponer que tú le prestaste un dinero a una persona y esa persona ya está tardando en pagarte. Y tú comienzas: wow, pero fulano me prometió que me lo va a pagar tal fecha. Y mira, por eso uno no puede creer en cristiano. Y comienzas a cuestionar. Y en la mente, sin hablarlo, inmediatamente Dios se ofende contra ti. Y comienza: wow.
y se va apartando. Y hay cosas que Él no te las dice por la falta de confianza que te tiene. Porque hay cosas que tú la estás evaluando de la manera incorrecta. Entonces, pero cuando tú tomas la actitud correcta, conforme al desarrollo, eso seguro que le habrá pasado algo a mi hermano. O eso seguro que mi hermano está pasando por una situación económica que yo no comprendo. Oiga, qué diferente. Qué dos mentalidades diferentes. Uno instruido por el Espíritu y otra instruido por su propio razonamiento. Entonces a Dios le agradece, wow, mi hijo sabe perdonar. Mi hijo sabe tener misericordia. Mi hijo sabe que aunque esa persona no le haya pagado, eso porque alguna situación económica está pasando. Entiende la diferencia de enderezar un buen juicio. Y hoy Dios quiere llamar aquí a personas a la intimidad. Nama yebra katara baushali. Nesta baushali maka. Porque Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Pero primero tiene que enderezarte el juicio para que tú evalúes de la forma correcta. Porque hay cosas que tú vas a ver que Dios te quiere llevar, que si tú no evalúas de la forma correcta te pueden hacer daño. Hay cosas que lugares que tú vas a visitar, que tú debes de tener un razonamiento, un juicio bien enderezado. Así que adquiere sabiduría. Si adquiere sabiduría y se desarrolla un buen juicio a través de estos dos parámetros. El primero es la lectura de la palabra. La lectura te va a enseñar cuándo, cómo hacer y qué hacer. Esa es tu consejera principal. La segunda, las revelaciones, lo que Dios te dice, lo que Dios te habla. Hay dos clases en forma de cómo Dios habla. Está el rema y está el logo. El rema es lo que tú recibes de parte de Dios y el logo es lo que está en la palabra de Dios. Cuando el rema no te es suministrada, entonces busca enderezar el juicio en el logo, en la palabra de Dios, en lo que está escrito. Así que Dios te bendiga, amados hermanos. Que la paz de Dios esté contigo. Esto es instruido por el Espíritu Santo de Dios y este tema hoy me siento contento. Usted me ve así, pero estoy brotando de alegría. No sé si se fija en mi rostro. Hay una luz en mi rostro de alegría por este tema. Así que saludo a nuestra hermana Radal. Que Dios te bendiga mucho y que la paz de Dios esté contigo. Saludamos a Yamil Encarnación. Dios te bendiga de manera linda y especial. Y saludamos a nuestra hermana y querida Solange Sanabria. Que Dios te bendiga y que Dios te bendiga más. Recuerda, adquiere sabiduría y desarrolla un buen juicio. Porque la sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero solo la sabiduría te librará de la muerte. Shalom, Ubraja. Recuerda que este es tu programa matutino instruido por el Espíritu Santo. Y estamos en nuestro canal de YouTube, Carlos Javier Piñeiro de Olio, subiendo temas poderosos, temas que te van a edificar. Todos estos temas no son temas que yo me lo he inventado, son temas revelados. Note el peso de la revelación, discierne en el mundo espiritual. Y en Facebook ya por aquí mismo usted me puede seguir. Así que Dios le bendiga y que la paz de Dios esté con usted hoy, mañana y siempre. Shalom, Ubraja.